Otro pasaje sorprendente de cómo es difícil conocer a Dios o de saber cómo es Dios está en Mateo capítulo 11 y versículo 25. Miren, aquí está hablando Jesús, venimos de allá para acá. Ahora miren lo que dice el 25. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Por aquí vamos ya entrando a un punto un poco más agradable y de más esperanza para nosotros, porque hay como una revelación oscura para algunos, pero hay una revelación clara para otros. Y aquí está haciendo una comparación con una dimensión tremenda entre los sabios, entre los grandes y los niños. Y el versículo 26 dice: Sí, Padre, porque así te agradó. El 27: Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Empezamos a notar a través de la palabra como que hay un deseo de Dios de revelar, y hay algunos a los que Él les quiere revelar. Esto se va poniendo más interesante cuando uno lee pasajes como estos. Si hubiéramos podido leer Ezequiel 1:28, donde Ezequiel tiene una visión de Dios, una visión de Dios. Léaselo por favor en su casa cuando llegue. Una visión de Dios, ¿cómo es eso? ¿Cómo alguien podía ver a Dios? Y Ezequiel está ahí. Pero muchos otros pasajes. Ante estos pasajes hay algunas preguntas. Por ejemplo, ¿quién puede conocer a Dios siendo que Él es tan incomprensible? ¿Quién puede conocer a Dios siendo que es tan incomprensible? Por eso es que yo le puse a este sermón conocimiento especial del Dios incomprensible. Pero eso es una paradoja, eso. Porque ¿cómo una persona puede tener un conocimiento especial de un Dios incomprensible? ¿Quién puede conocer a Dios si es incomprensible? ¿O quién puede comprender a Dios si es incomprensible? Entonces es ahí donde vienen esas preguntas que yo les decía. Por ejemplo, ¿quién puede conocer a Dios siendo Él tan incomprensible? Una segunda pregunta: ¿qué se necesita para conocer por lo menos un poquito de Dios? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos conocer aunque sea algo de Dios? ¿O quién de los que estamos acá puede decir: yo conozco mucho de Dios, yo conozco mucho a Dios, yo sé mucho de Dios, yo tengo claro quién es Dios y qué hace Dios y cómo opera? Sería como una hormiga intentando entender el universo. Es imposible. Por eso, cuando uno piensa en esto, empieza a preguntarse: ¿cuánto conozco yo de Dios? ¿O cuánto conocemos de Dios? Y seguramente lo que conocemos de Dios es posible conocerlo, o ha sido posible conocerlo solo por el puro afecto de su voluntad. Si una persona conoce algo de Dios, es por el puro afecto de su voluntad, porque Él quiso, por amor, porque por su amor y por su gracia Él se dio a conocer, y lo hace por amor. Dice un escritor: Dios no tenía obligación de darse a conocer, ni tenía obligación de darse a conocer. Él pudo haber hecho el mundo, haber hecho el universo, haber hecho a los seres vivos y las plantas y todo, y no darse a conocer, y ponerlo a funcionar como funciona y no darse a conocer. Él no tenía necesidad, pudo hacerlo, pero se dio a conocer. También es importante que entendamos que Dios se dio a conocer no porque Él tuviera necesidad de tener relación con nosotros, porque Él, en su divinidad, en su triunidad, Él tenía una relación perfecta desde la eternidad, y no era un Dios solitario, no necesitaba que nadie lo conociera. Pero entonces se empezó a dejar conocer.
cómo lo hace, cómo lo ha hecho a través de la historia, cómo el hombre lo ha empezado a conocer. El domingo pasado hice un énfasis sobre la revelación general. La revelación general es una manera de conocer a Dios, es una forma de conocer a Dios. La revelación general es dada a todos los hombres sin excepción alguna, de todas las edades, de todas las épocas, sin distinción de raza, ni color, ni posición social, ni nada por el estilo. La revelación general es dada a todos los hombres. Todos los hombres conocen algo de Dios. No hay uno que diga que no conoce de Dios, porque la Biblia dice que ellos pueden conocer el poder de Dios a través de la creación. Y la Biblia dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Pero esa revelación es una revelación impersonal. Por eso se llama revelación general o revelación natural, porque es a través de la naturaleza. Es como dar un luzazo así, un luzazo para que, bueno, ¿y de dónde viene esa luz? ¿Quién dio esa luz? Y empieza el hombre a preguntarse, a hacer preguntas y a crear sus respuestas. Y sus respuestas son a veces unas respuestas que han creado sus propios dioses en base a lo que ellos han imaginado. Eso es una revelación general. También se puede decir que la revelación general tiene tres formas. Dios se revela en la creación, como los cielos cuentan la gloria de Dios. Dios se revela a través de la forma, la constitución de la imagen de Dios en el hombre. Y nosotros tenemos esa dicha de tener la imagen de Dios. Somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero también Dios se revela a través de la historia. ¿Quién es aquel, por ateo que sea o por agnóstico que sea, quién es aquel que pueda decir: Dios no ha hecho nada en la historia? Las cosas que han pasado en la historia Dios no ha tenido nada que ver. Hermanos, Dios es Señor de la historia, del ayer, del hoy y del mañana. ¿Lo creen, hermanos? Él ha tenido influencia. Muchas veces incluso en la historia se han dado cosas sobrenaturales donde se ha visto a Dios. Pero esa es revelación general. Esa es revelación general. Ahora yo estoy hablando de un conocimiento especial, de un conocimiento más personal, y esto se llama la revelación especial. En teología llaman la revelación especial porque ya esta cambia en comparación a la revelación general. ¿Cómo es la revelación especial o por qué es especial? Porque primero, Dios toma la iniciativa. Él decide, nadie lo impulsa, nadie lo manda. No está coaccionado a darse a conocer. Es especial porque es un deseo de Dios. ¿Sabe? Entonces esto nos da alegría en el corazón, porque Dios siempre ha querido que el hombre lo conozca. Dios siempre ha deseado que el hombre se acerque a Él y sepa más de Él. Lo conozca más y más. Es una decisión, una iniciativa de Dios. Pero también se puede decir que es especial porque las personas a las que Dios se revela especialmente, con una revelación especial, pueden conocer a Dios de manera personal. Ahí ya no es un Dios impersonal, un Dios que dio un luzazo, sino que ahí es un Dios personal, que yo lo puedo conocer de manera personal. Y eso se pone hermoso porque es especial. Entonces yo puedo conocer a Dios, yo puedo saber de Dios, yo puedo tener una relación con Dios a través de esa revelación personal. Pero también es especial porque es dada a determinados hombres en determinados momentos y con determinados propósitos. Dios diseña su revelación y dice: voy a revelarme a este, voy a mostrarme a este. Y Él de manera soberana hace lo que Él quiere y como Él quiere. Uno se empieza a preguntar: ¿por qué eligió a Jacob y no a Esaú? Y la Biblia dice: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. ¿Por qué eligió a Abraham y no eligió a Taré? ¿Por qué eligió a Abraham y no eligió a su sobrino Lot? Y así sigue la línea.
Y uno se va dando cuenta que Dios elige de manera personal a determinadas personas como Él quiere. Entonces, escoge de manera selectiva a las personas y uno no le puede decir, no, ¿por qué haces eso? Dios lo hizo porque Él quería, a personas selectas, y lo hace también a través de los profetas, a través de los apóstoles, a través de los hombres de la Biblia. Y lo hace al final en la persona de su Hijo Jesucristo, que vamos a ver es un poquito más adelante. Ahora, por eso es especial. Pero también esta revelación especial podríamos preguntarnos cómo podemos definirla. ¿Qué es entonces la revelación especial? La revelación es aquella voluntad de Dios de darse a conocer. Es la idea del término del original es destapar o desnudar o quitar las barreras. Es como cuando uno no tiene una buena visión, hay algo que está tapado, hay un muro, hay algo que detiene la concepción. Entonces la revelación es quitar, es desvelar, develar. Es que nosotros podamos ver, conocer perfectamente lo que ahí está. Descubrir o quitar el velo también sería la palabra. Por eso es que la Biblia dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las que Dios ha preparado para todo el mundo. Amén. Mentiras. Para los que le aman. Para los que le aman. Dios se ha revelado o se revela a los que Él quiere como Él quiere. Ahora, ¿cuál es el propósito de esta manifestación, de este darse a conocer de Dios? Bueno, Él quiere que lo conozcamos personalmente. Y ahí es donde viene lo sublime, lo inmenso, lo incomprensible. ¿Cómo yo, pedazo de tierra mojada, pequeña criatura finita, sin casi cerebro, sin casi canías, sin casi tamaño, sin casi conocimiento, yo puedo tener una relación personal con Dios? ¿No les alegra eso a ustedes, hermano? Porque yo me describí lo feo que puedo ser yo, pero descríbase usted también. Usted que nació en la Matepec, usted que nació en donde sea que haya nacido, pero usted puede conocer a Dios. Nosotros podemos tener una relación personal. Con ese propósito es que Él se dio a revelar, para que lo conociéramos personalmente. Pero también el propósito de revelarse es porque Él quiere redimirnos de nuestros pecados. Porque el hombre fue arrastrado por la caída. Y todos los hombres necesitamos a Dios. Y todos los hombres necesitamos de que Dios haga algo en esa naturaleza caída, en ese hombre natural, en ese hombre que va de continuo hacia el mal. Hermanos, nos gusta lo malo. Nos gusta lo malo, y lo malo como que nos persigue. El pecado como que anda atrás de nosotros, y como que tenemos la tendencia adentro a ir hacia lo malo. Si no hay algo de Dios que nos redime, que nos compra, que nos restaura, vamos a ir siempre en pos de lo malo. Si no obra Dios en nuestras vidas a través de la historia, a través de experiencias, a través de situaciones que uno no comprende por qué pasaron. Pero como yo conocí a Dios, es que es incomprensible. ¿Cómo pudo ser? Si uno no tiene esas experiencias, normalmente estará perdido, estará en una vida sin propósito, sin conocimiento, sin un futuro, sin nada pues en la vida. Y cuando uno revisa la historia de la revelación de Dios, uno ve que Él llama a Abraham. Imagínense, llama a Abraham. Abraham
vivía en Aram, que es Ur de los caldeos, un lugar donde habían muchos ídolos, muchos dioses que el hombre se había inventado. Y ahí estaba Abraham en medio de todos esos dioses, y Dios le habló un día. Dios se reveló a él y le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Siempre ha habido una admiración en mi corazón hacia ese pasaje de Génesis 12 y el 11, que es donde Dios llama a Abraham, y cómo Abraham le pudo creer a Dios. No había Biblia, hermano, no había revelación escrita, no había conocimiento de Dios, y él escucha la voz de Dios. Ya no era la voz de uno de los ídolos que ellos tenían, que tenían miles y miles de ídolos. No era la voz de ninguno de ellos, sino que era la voz de un Dios que nadie conocía. Y le habla a Abraham, y dice que le dijo a Abraham, hizo un pacto con él. Y ese pacto fue un pacto en el que él le prometió que a todo su linaje lo iba a bendecir. Iban a ser bendecidos con la promesa de la bendición que le estaba dando a él hasta llegar al Mesías, que era de la descendencia de Abraham. Y Dios le da la promesa a Abraham, lo bendice a Abraham, lo escoge a Abraham, y de él funda una nación. Ustedes saben la historia: Jacob, las 12 tribus, y nace la nación de Israel. Entonces Dios ha elegido a un pueblo, ha formado un pueblo, ha llamado a un pueblo para revelarse, y uno entonces ya tiene que empezar a ver a ese pueblo. ¿Por qué no miramos a Siria? ¿Por qué no miramos a Babilonia? ¿Por qué no miramos a Egipto? El mundo tiene que ver a Israel. El mundo tiene que levantar la vista hasta Israel y ver a Israel. Es Israel la nación que Dios ha elegido para revelarse. Y es a Israel al que le da la Biblia. Es a Israel al que le da la palabra escrita. Es a Israel al que Dios le habla de una manera personal. Ahora, resumiendo esto de Israel, lo elige a este pueblo con 3 fines. Uno, para que sea depositario de la revelación, para que ellos tengan la revelación. 2, para que ellos puedan ser testigos ante las naciones. Cuando Dios elige a Israel, lo elige para que sea testigo, que vaya y testifique de Dios a las naciones. La idea de llamar a Dios o llamar a Israel o de darle una revelación no era para que Israel dijera: ¡hey, qué chivo! Nosotros somos el pueblo elegido de Dios, somos los privilegiados, mírennos los demás, tenemos el conocimiento de Dios. ¡Hey, ustedes tontos! Ustedes no tienen nada. Sino era para que ellos fueran a todos y les dijeran: nosotros hemos conocido al Dios verdadero, ahora se los presentamos a ustedes. Sí, por último, era también para que por medio de Israel viniera el Redentor. Estas 3 cosas eran importantes por las cuales Dios elige a Israel. Por eso cada mujer en Israel, antes que naciera Jesús, tenía la esperanza de que de ella podía nacer el Mesías. Soñaban con la posibilidad de que de ellos pudiera nacer el Mesías. Dios eligió a Israel para dar a conocer entonces al mundo quién era Dios. Y lo hizo también de manera progresiva. Dicen los teólogos que la revelación ha sido progresiva, y así se ve en la Biblia como una cuestión que va en progreso. Quiero que vean en su Biblia, por favor, en Hebreos capítulo 1. Quiero que vean capítulo 1 y versículo 1 y 2. Vamos a leer y nos vamos a detener un poquito aquí para que veamos cómo esta revelación progresiva se ha venido dando a lo largo de la historia. Hebreos capítulo 1 y versículo número 1 dice Hebreos: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo,
a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios ha hablado de muchas veces y de muchas maneras. Entonces, ¿cómo ha venido esa revelación? Primero pensemos en eso de muchas maneras. Dios habló no solo a Abraham, Dios habló a Noé, Dios habló a todos los patriarcas y habló a los profetas y habló a todos los, pero fue de una manera progresiva, como cada vez fue siendo más perfecta la revelación. Por ejemplo, las muchas maneras como las que Dios ha hablado. Habló primero con voz audible. ¿Se imagina usted eso de oír la voz de Dios? De oír la voz de Dios audiblemente. Vamos a ver, ¿alguno de ustedes ha oído la voz de Dios audiblemente? Pero así literalmente. Dice que Samuel estaba dormido una noche, era un niño, y dice la Biblia que él escuchó una voz que le decía: ¿a quién enviaré? No fue eso, ¿verdad? ¿Cómo le dijo? Ya se me olvidó cómo le dijo. Y Samuel le dijo, ¿verdad? Y Samuel se queda ahí pensando que había sido el sacerdote Elí que le había llamado. Y él va al sacerdote y le dice: ¿para qué me llamaste? No, yo no te he llamado. Y entonces ve y se acuesta una vez más y le dice otra vez: escucha la voz, Samuel. Y otra vez se levanta y va: ¿para qué me has llamado? No, yo no te he llamado. Y hermano, él va la tercera vez, pero ya con la instrucción, y le dice: pues si te habla una vez más, dile: heme aquí. Y ahí le habló Dios, la voz de Dios. La pregunta que no está en la Biblia, no está en ese episodio, ¿cómo fue la voz? ¿Cómo fue la voz? Literalmente no está, pero podemos inferir, porque le habló como la voz de Elí, parecida a la voz de Elí, porque él la confundió con Elí. Él pensó que era Elí el que le estaba hablando, pero en otras ocasiones Dios le habló a otros hombres y lo hizo de una manera más sorprendente, pero les habló. Por ejemplo, Hebreos capítulo 12 versículo 18 está hablando de la experiencia cuando Dios le habló a Moisés. Miren qué interesante. Versículo 18 de Hebreos capítulo 12 dice: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si a una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Cuando Dios habló a Moisés, lo hizo como voz de trompeta, según lo que está diciendo este pasaje. La voz era como una voz de trompeta, pero Dios estaba hablando y Moisés estaba espantado. Dice él: estoy espantado y temblando cuando oía la voz de Dios. Bien paradójico, porque yo les pregunto a ustedes: ¿cuántos de ustedes quisieran oír la voz de Dios audible? Es complicado eso. A la luz de este pasaje es complicado. Y también, yo no digo que Dios no pueda hablar audiblemente. Él te puede hablar audiblemente porque Él es soberano y Él puede hacerlo. Pero normalmente si te habla, caes muerto. Ahora, ya no habla casi de esa manera. Creo yo que no habla de esa manera, porque ahora está la revelación de su palabra.
la revelación escrita, que es parte de la revelación especial de la que estamos hablando. Entonces usted no esté desesperado por estar, Señor, háblame, quiero verte. Yo ya les conté que tuve una vez una osadía inmadura, incongruente, inocente, irracional y todo lo que usted quiera. Yo estaba viajando para Metapán, a la iglesia de Metapán, y yo tenía tanto la presencia de Dios mientras viajaba en mi vehículo, que le dije a Dios: hagamos un trato, Dios, sentate aquí a la par mía, en mi vehículo ahí, sentate al lado. Y hasta llevaba la Biblia y la quité, y sentate aquí y viajas conmigo, y yo te quiero ver. Y si tú te sientas ahí y me hablas y yo te veo, yo no le voy a contar a nadie que te sentaste ahí. Va a ser un secreto entre tú y yo. Y miren, hermano, yo en todo el camino miraba a ver si se sentaba, y ¿sabe qué? No se sentó y no me habló, porque Dios no habla así. Pero Dios ahora tiene la Biblia, la palabra, como la revelación escrita, como la voz profética, la voz segura de Dios. Pero también Dios habla por sueños. En la Biblia dice que Dios habló por sueños. ¿Se acuerda una vez que Abraham llegó a Egipto? Y dice la Biblia que él le dijo a su mujer Sarai: Sarai, eres tan hermosa que si llegamos ahí y yo digo que eres mi esposa, es posible que me maten con tal de quedarse con vos. Entonces mejor, ¿sabes qué? Hagamos una cosa, dile que eres mi hermana. Y ellos dijeron que Sarai era su hermana. Y el rey Abimelech se enamoró de ella y estaba a punto de tomarla, el rey de Egipto. Y Dios le habló, dice, por sueños. Dice Génesis 23: pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo: he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Le habló a través del sueño. La Biblia dice que hubo sueños. En sueños les habló a muchas personas para que se movieran. Ahora la pregunta es: ¿Dios habla a través de sueños ahora? Y es que es ahí donde viene lo delicado. Porque si usted dice: yo sé que Dios, ese Dios incomprensible del que estamos hablando, que se ha descrito esta mañana en la Biblia como un Dios que no se puede medir, ni tocar, ni palpar, ni ese Dios tan grande, tan indescriptible, ¿cómo ese Dios tan grande me va a hablar a mí audiblemente? Pedacito de gente, ¿cómo me va a hablar? ¿O cómo me va a hablar por sueños? ¿Es seguro eso? ¿Es seguro oír la voz de Dios? ¿Qué tal si no es la voz de Dios la que yo escucho? ¿Qué tal si en el sueño yo pienso que es el sueño, que en el sueño Dios me habló y realmente no fue Dios el que me habló, sino que fue que me dio una gran hartada de frijoles en la noche? ¿O que fue otra cuestión la que vino a mi mente? Porque ahí es donde entra el peligro de que la gente pueda conocer o pueda pensar que Dios le habla y que tiene una revelación especial, un conocimiento especial de Dios. Porque la gente dice: Dios me habló, Dios me dijo. ¿Han oído ustedes? Me dijo Dios para ti, Dios me habló para ti. Entonces yo quedo así como bien elevado, y aquel pobre pollo. Entonces como que la gente usa mucho eso. Pero ahora, por señales, es otra manera en que Dios habló en la revelación progresiva. ¿Se acuerdan ustedes de Gedeón? ¿Se acuerdan de Gedeón? Dios está llamando a Gedeón y le dice: Gedeón, yo no creo que me estés hablando, yo no sé si sea cierto. Mira, le dice, vamos a ver si es cierto. Voy a dejar el vellón afuera y quiero que el vellón se moje y todo alrededor esté seco. Y lo dejó, y así pasó.
No le dice Gedeón, no estoy convencido. Quiero, ahora hagamos lo contrario. Hoy voy a dejar el vellón otra vez afuera y quiero, por favor, que alrededor esté mojado y que el vellón quede seco. Y así fue. Entonces, hermano, ¿creen que Dios puede hablar por señales? Dios ha hablado por señales. Habló por voz audible, habló por sueños, ahora habló por señales. Le habló a Gedeón y Gedeón fue confrontado. Ustedes lo pueden leer en su casa en Jueces capítulo 6. Y fue confrontado y tuvo que obedecer al llamado que Dios le había hecho para esa misión. La Biblia también da otra forma de cómo Dios hablaba. Dice que Dios hablaba por medio de Urim y Turim. ¿Y qué era el Urim y el Turim? El Urim y el Turim eran unas piedrecitas que llevaba el sumo sacerdote en su vestimenta. Y dice que cuando Dios hablaba y quería dar un mensaje, una piedra se encendía, se irradiaba. Luego la otra, y ahí ellos iban entendiendo el mensaje de Dios. La Biblia dice que una vez hubo un hombre que se llamaba Saúl, el rey Saúl, que consultó a Jehová por Urim y Turim, y Dios no le contestó. Pero Dios sí contestaba. Lo hizo con Moisés, lo hizo con Aarón, lo hizo con los profetas. No lo hizo con el rey, porque el rey se había caído. Pero Dios habló por medio de Urim y Turim. ¿Cree usted que Dios puede hablarle así por señas y por Urim y Turim, que son con la misma cosa? Señor, si esta mañana la muchacha que yo quiero viene de rojo, es que ella será mi esposa, Señor. ¿Se puede? ¿Podemos hacer eso, iglesia? O podemos hacer lo de la pluma. ¿Se acuerdan ustedes esa historia de la pluma? Que en una iglesia donde creían que Dios hablaba por medio mucho, porque el problema de la iglesia es que se ha sesgado y ha ido por eso de las señales, como que somos muy apantallados por las señales. Entonces dice que una hermana se quería casar. ¿Cuántas hermanas se quieren casar? Amén. ¿Cuántos hermanos se quieren casar? Entonces dijo el pastor, bueno, hermanos, dijo, el hermano fulano se quiere casar y como que no tenía muy buena pinta y todo lo demás, le faltaba ahí un poquito. Entonces vamos a poner a orar a todas las hermanas, a las solteras en el altar, y pusieron a orar a las hermanas, y vamos a dejar caer esta pluma y que ande volando ahí, y sobre la hermana que caiga la pluma, ella va a ser la esposa del hermano no muy completo. Y entonces se pusieron a orar, y cuando el pastor terminó la oración, todas las muchachas soplando la pluma para que no les cayera encima, que no se querían casar con el susodicho ese. Ahora, esas son cosas que a veces nos arrastran y tenemos que tener mucho cuidado. Yo estaba viendo un video, ustedes deben haber visto, hay un video ahí sobre los milagros, bien complicado. Hay un tipo en Zimbabue, es un pastor o un charlatán, llamémosle mejor, que él quiere impresionar, es un apóstol que quiere impresionar a la gente con sus milagros. Y viene bajando de una casa así bien bonita, con unas escaleras alfombradas, y viene bajando así las escaleras. Pero la idea es que él le va a mostrar al mundo que él puede caminar en el aire. Entonces viene bajando las escaleras así, baja la primera, bueno, muchas, y ya casi llegando a la última, da el paso y se nota que empieza a caminar como en el aire, y va caminando y llega en el aire hasta una alfombra que está ahí, y toda la gente celebra con el video. Pero el punto es que cuando grabaron el video, al lado se puso uno y al otro lado se puso otro, y lo llevaron chineado en el aire, y la sombra de esas personas que se pusieron ahí salió en el video, y ellos no se pudieron fijar. Entonces es como bien complicado cuando la gente quiere ese tipo de manifestaciones, o ese tipo de revelaciones, o ese tipo de señales.
pero en el pasado se dieron las señales. Y por eso es que la gente como que trae de esas cuestiones del pasado y las quiere aplicar a la vida para impactar. Y miren, otra manera como Dios se reveló en la revelación progresiva fue a través de teofanías. ¿Qué es una teofanía? Una teofanía es una manifestación visible de Dios. O sea que la gente puede ver a algo y Dios le está hablando a través de eso. Por ejemplo, cuando Moisés vio la zarza ardiente, ¿se acuerdan? Dice que había una zarza que ardía y no se consumía. Y Moisés, cuando ve la zarza, va y se acerca a la zarza y quiere ver qué está pasando con aquella zarza. De repente, de la zarza salió una voz que le dice: quítate los zapatos, porque el lugar donde estás es santo. Y ahí es donde le hace el llamado. Eso es una teofanía. También la nube y la columna de fuego en el camino, en el desierto, cuando se oía la voz de Dios en medio de la nube y el pueblo escuchaba. Muchas otras apariciones de ángeles, el ángel de Jehová que aparecía, y los hombres entendían que Dios estaba ahí. Dios estaba revelando, Dios estaba dando a conocer. Luego, a través de los profetas eran hombres elegidos. Otra vez, como dije hace un rato, la revelación de Dios especial la hacía o la hace como Él quiere, con quien quiere, a quien Él quiere revelarse, y lo hace de manera muy personal. Ahora, los profetas eran uno de ellos. Y fíjese que estos profetas tenían un mensaje de Dios, que era un mensaje claro y que normalmente se cumplía lo que ellos decían. Se cumplía de una manera perfecta. Pero cuando uno va a la Biblia, también ve que hay profetas falsos. ¿Sí o no? Muchísimos profetas falsos. Muchos profetas que dicen que están hablando en nombre de Dios y realmente no están hablando en nombre de Dios. Y otra vez nosotros somos arrastrados, la tendencia a ir atrás de esas revelaciones, y esas revelaciones a la luz de la palabra, son revelaciones de la porción progresiva de la revelación. Son más atrasadas que la revelación de la palabra. Por eso es que, mire, hermano, si usted no cree a la palabra, si usted no va a la palabra y no la abraza y no cree la revelación de la palabra, usted puede estar siendo infiel con Dios, porque sí está creyendo a la hermana que le lee el futuro. Sí está creyendo al hermano que le da una profecía y que le sabe leer el futuro a usted, su destino. Entonces, lo más correcto como hijos de Dios es ir a la Biblia. Por ejemplo, 2 de Pedro 2:1 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún engañarán al Señor que los rescató. Negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Como que Dios se enoja con eso, con esa actitud. Estas son muchas maneras, como dice Hebreos. Pero si uno sigue leyendo el versículo, uno encuentra que dice que en estos postreros días nos ha hablado por medio de ¿quién? Por medio de su Hijo. ¿Cómo es eso que nos habló a través de su Hijo? La revelación máxima de Dios. Si uno quiere conocer a Dios, tiene que conocer al Hijo. Y el Hijo sí caminó en medio de nosotros, estuvo en medio de nosotros. Y quiero que lean un pasaje para ir terminando. Leemos este pasaje de Juan 14 y vean qué interesante lo que dice Juan acerca de su Hijo, acerca de la revelación. En Jesús, en el Hijo de Dios, está como la máxima revelación de Dios. Es como que Dios quisiera decir: véanlo a Él, porque Él me refleja a mí. Miren lo que dice Juan 14:1. No se turbe vuestro corazón, dice Jesús hablando a sus discípulos. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros.
Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieses también a mi Padre, si me conocieses también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿Qué está diciendo Jesús ahí? El que me mira a mí es como que mira al Padre. Si alguien quiere conocer a Dios, tiene que conocer al Hijo. Felipe le dijo, versículo 8: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Como que era testarudo, ¿verdad? Versículo 9: Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? Y este es el punto de muchas personas. Y yo quiero detenerme un poquito aquí antes de seguir leyendo. Oigan, hermanos, ustedes conocen la palabra que se llama recatolizar. ¿Han oído la palabra recatolizar? El recatolizar de los católicos es que las generaciones fueron perdiendo el conocimiento de su fe, de su iglesia, y la idea era volver a enseñarles a ellos, porque se habían alejado de su fe. Y yo creo que de la misma manera en la iglesia puede pasar a eso, en la iglesia cristiana y en nuestra iglesia. Y Dios nos libre de que hemos pasado tanto tiempo en la iglesia y tanto tiempo en nuestros devocionales y no conozcamos a Jesús. ¿Qué tal si nos toca recatolizar a nuestros hijos también? O reevangelizar a nuestros hijos, sería la palabra. Nosotros como papás tenemos que tener cuidado que nuestros hijos conozcan a Dios. No que hayan venido a la iglesia por años y nunca tuvieron un encuentro personal con el Señor. Estaban ahí, pero no tuvieron una experiencia. Y eso es justamente lo que está pasando con Felipe. Y Jesús le dice, versículo 9: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. En resumen, creo yo que el anhelo por saber quién es Dios es imposible a un nivel que va más allá de la infinitud humana, de la finitud humana, pero que podemos conocer a Dios a través de la revelación especial, a través de el conocimiento especial que Él ha dado a su pueblo, a sus hijos, a los que Él quiere, para que lo conozcan y puedan comprender a través de Jesús. Jesús es el medio para que el hombre pueda conocer a Dios. Yo creo que cuando uno piensa en eso, dice: Señor, yo quiero más. Yo quiero conocer más de ti. ¿Y cómo lo conocemos? Lo conocemos a través de su palabra. Y en su palabra describe los atributos de Dios. ¿Quién es Dios? Su eternidad, su divinidad, su omnipotencia, su omnisciencia, su sabiduría, y uno empieza a conocer a Dios de una manera personal. Creo que cuando uno llega a este punto, tiene que dar una mirada retrospectiva y ver cómo conoció a Dios. Y hermanos, no hay cosa más gloriosa que recordar cómo conocimos a Dios. Me encantaría esta mañana pasarle el micrófono a cada uno de ustedes y oírle cómo conoció a Dios. Pero como no es posible,
hacer eso, yo solo les digo que estoy seguro que todos nosotros, el día que conocimos a Dios, algo pasó en nuestra vida, algo sucedió que era diferente. Como que una venda se quitó de nuestros ojos, como que empezamos a conocer algo que no habíamos visto, como que empezamos a experimentar algo que no habíamos experimentado. Y el conocer a Dios, dice la Biblia, que es gozo y paz. Y vino el gozo y vino la paz. Uno dice, ¿por qué tantos cristianos no le encuentran sentido a la vida cristiana y van por el mundo comiendo migajas del mundo? Porque yo no entiendo cómo una persona puede ir y comer migajas y vivir de cosas tan superficiales, y vivir de cosas que realmente no satisfacen, no llenan el alma. Yo le estaba contando a mi mujer, a mí no me gusta la palabra mi esposa, me gusta más mi mujer. No me gusta mi señora tampoco, porque no es mi señora, mi mujer. ¿Está bien? La mujer mía. Yo le estaba contando a la mujer mía que yo fui a Guatemala anteayer, fui un día y medio, y fuimos a traer un poco de concentrado con mi hermano en un vehículo, y me dijo él, mira hermano, podemos pasar rapidito, ahí tengo una pequeña reunión con unos amigos, rapidito podemos pasar a la casa de un ganadero, pasemos, está bueno. Yo andaba con él. ¿Sabe a dónde me fui a meter? Me fui a meter a los que estaban organizando la feria ganadera del pueblo con mi hermano. Él es ganadero, entonces él es parte de esa gente que organiza la feria ganadera, y me fui a meter con él. Yo estaba ahí y todos los hombres ahí sombrerudos con las pistolas así colgando y todo, y yo sentado ahí, hermano, me sentía como bien raro. Y empezaron a hablar de la feria. Al ratito traían una bolsa de carne de este tamaño y otra bolsa con botellas de ya saben qué, ¿verdad? Empezaron a asar carne. Comí carne, hasta una carne riquísima, solo que no tomé. Pero lo que quiero llegar es que yo los veía a ellos hablando de su feria ganadera como lo máximo, como que lo que estaban haciendo era una cosa tan maravillosa, tan grande, y ellos eran parte de esa organización de la fiesta. Y yo los miraba y me reía de ellos. Ojalá no vayan a ver esto. Pero dentro de mi corazón yo me reía de ellos y decía, pobrecitos, con lo que se deleitan, tanto empeño. Iban a gastar 60,000 quetzales en arreglar todo, comida, que los corrales, que el ganado, que la exposición, que los caballos, 60 y algo de miles de quetzales. Yo dije, qué barbaridad. Así es la gente. Anda pensando que lo están disfrutando todo, pero es porque no han conocido lo bueno. Lo bueno lo hemos conocido nosotros, hermano. La experiencia de conocer al Señor y de que Dios se haya revelado en nuestra vida es lo más grande que le puede pasar a un hombre. ¿Cuántos lo creen? Digan amén. Es lo mejor, lo más bello. Yo quizá debo terminar diciendo, gracias Señor, porque yo te conocí, porque te revelaste a mí, porque yo sé quién eres. Todavía no te conozco a la perfección, porque si yo te conociera a la perfección, entonces ya sería un Dios también.
soy un finito, pero te estoy conociendo y estoy avanzando en mi conocimiento. Y la manera más correcta, señores y señoras, de avanzar en ese conocimiento se llama la palabra de Dios. Yo les pido que oigan la palabra, que reciban la palabra, que amen la palabra, que sigan la palabra, que prediquen la palabra, porque ese es el verdadero conocer de Dios, es la verdadera revelación. Yo quizá quisiera terminar con la misma pregunta: ¿cómo es Dios? ¿Cómo es Dios?